A mí ya me he presentado cum, me conocéis todos, soy Yolanda. Y bueno, lo primero de decir que al doctor Fernández Les le gusta ponerme temas que son sencillos y fáciles de acotar. Y las infecciones urinarias podríamos estar todo el curso dedicándonos a ellas y probablemente pues, no terminaríamos de hablar de todo lo que hay que decir sobre las infecciones urinarias. Así que en 25 minutos pues, he intentado hacerlo lo más dinámico y lo más fácil y sobre todo que nos queden mensajes claros para llevarnos a casa, ¿vale? Entonces, la gran parte de la charla va a ser sobre cómo hacer una aproximación diagnóstica y etiológica correcta y luego daremos unas pinceladas sobre la bacteriuria asintomática y hablaremos de la importancia de las multiresistencias. Y luego, por último, hablaremos de la infección urinaria asociada a catéter con un poco más de detalle porque es un poco el ejemplo perfecto de todo lo que habremos hablado anteriormente en la presentación. Sin más, empezamos con un poco de epidemiología. Sabemos que las infecciones urinarias son las infecciones más frecuentes tanto a nivel de primaria como a nivel hospitalario. Dentro del nivel hospitalario llegan a ser hasta un 30% de las infecciones adquiridas en el hospital y es una causa muy frecuente de bacteriemias. En el estudio EPIME, que es un estudio que hacen las sociedades de medicina preventiva, se vio que el año pasado fue la segunda causa de infecciones urinarias, o sea, la infección urinaria fue la segunda causa de infecciones nosocomiales solo por detrás de la infección de herida quirúrgica. La incidencia de la infección aumenta con la edad, conforme aumentan las comorbilidades y conforme aumenta la incidencia de manipulación urológica, sobre todo en hombres, ¿vale? En cuanto a la prevalencia, varía con la edad y con el sexo. Dentro de los pacientes jóvenes hasta los 65 años, en mujeres es mucho más frecuente que en hombres. Y una vez pasados los 65 años, debido a la patología prostática, pues esta prevalencia se iguala y ya es igual en hombres que en mujeres. En cuanto a la clasificación, históricamente siempre se han clasificado según la localización anatómica, infecciones de tracto urinario alto, aquellas que afectaban al sistema renal, y infecciones de tracto urinario bajo, aquellas que afectaban a vejiga, uretra o próstata. Sin embargo, ya en 1992 la Sociedad Americana de Infecciosas hizo una nueva división en infecciones complicadas y infecciones no complicadas, dividiendo un poco en función del pronóstico para poder diferenciar la gravedad, digamos, de las infecciones para poder hacer grupos más homogéneos para los ensayos clínicos. Así pues, desde hace décadas dividimos las infecciones en no complicadas y en complicadas. Definimos aquellas complicadas como aquellas que tienen un mayor riesgo de acabar desarrollando una sepsis porque tienen una serie de factores de riesgo que son alteraciones anatómicas, sexo masculino, embarazo, ciertas comorbilidades y sobre todo una manipulación urológica. Sin embargo, dentro de que se separan por pronóstico, sigue siendo grupos muy heterogéneos y muy diferentes entre ellos, porque no es lo mismo una infección complicada por una mujer embarazada por el resto sana que una infección complicada por un hombre varón de 80 años con un tumor de próstata y con un sondaje permanente. Es por eso que en 2010 la Sociedad Europea de Urología propone una nueva clasificación dentro de las infecciones urinarias complicadas, intentando estratificar cómo se hacen en los tumores, por ejemplo. Y entonces, dependiendo de los factores, pues se clasifican a los pacientes con bajo riesgo, riesgo moderado o riesgo alto dentro de infecciones urinarias complicadas para intentar hacer pacientes o grupos más homogéneos para saber en el día a día cómo tratar a estos pacientes. Dicho esto, vamos a intentar diagnosticar una infección de orina que ya os avanzo que no es tan fácil como parece. Dentro de cualquier infección, lo primero que hay que hacer es sospecharlo, ¿vale? Entonces, os traigo aquí un póster de unas tiras reactivas que se venden en Estados Unidos para realizarte en casa. Dentro de este póster te indica un poco pues, cuáles son los síntomas, ¿no?, que te tienen que hacer pensar en que tienes una infección de orina. Está el dolor o el escozor al miccionar, están los cambios en el olor o los cambios en la coloración, dolor abdominal o, por ejemplo, que tengas sangre en la orina, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco si realmente estos parámetros nos sirven o no nos sirven, ¿vale? Dentro del síndrome miccional, que es un poco lo que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en una infección de orina, hemos de tener en cuenta que son síntomas que son compatibles con una infección de orina, pero no son específicos de una infección de orina, sino que los podemos ver en otra serie de patologías urológicas, como por ejemplo puede ser tener una litiasis o un sondaje vesical reciente. Dentro de los cambios en la orina, descartar ya que cambios en el olor o en la coloración quieran decir que tiene una infección de orina, pueden ser multifactoriales y son súper inespecíficos y puede ser simplemente en base a lo que el paciente haya cenado el día anterior. Dentro de la hematuria sí que conlleva un proceso inflamatorio, pero este proceso inflamatorio no siempre tiene que ser de una causa infecciosa, ¿vale? También puede ser por litiasis, pueden ser por procesos sistémicos o puede ser simplemente porque el paciente tenga un tumor vesical, ¿vale? Y dentro de la piuria lo hablaremos luego posteriormente, pero desde ya
os indico que nunca va a ser un diagnóstico de visu, sino que es un diagnóstico de laboratorio a raíz del seguimiento urinario. Y luego yo echo de menos otra serie de síntomas que muchas veces en pacientes añosos o en pacientes con alteraciones neurológicas son los únicos síntomas que a veces podemos ver o podemos diagnosticar, como por ejemplo tener fiebre, tener hipotensión o descompensaciones glucémicas o alteraciones del nivel de conciencia. Una vez tenemos nuestra sospecha, tendremos que confirmarla y para eso necesitamos una muestra de orina, ¿vale? ¿Cuánta muestra de orina necesitamos? Para poder hacer un cultivo son de 5 a 10 mililitros. Si aparte del cultivo también queremos hacer un seguimiento de orina, que será lo normal, pues ya necesitaremos como mínimo 10 mililitros. ¿Cómo conseguimos esa muestra? Pues vamos a ver que hay diferentes técnicas. Ya os aviso que ninguna está exenta de contaminación y lo que podemos intentar es tener la máxima precaución en cada tipo de obtención de muestra para intentar evitar la contaminación en la medida de lo posible. Dentro de la orina de la recogida de la micción espontánea, que es la forma más frecuente, también aviso que es la forma que más fácilmente se contamina. Entonces, lo más importante para evitar esta contaminación es intentar explicar al paciente cómo hay que recoger la muestra. Durante muchos años se ha pensado que hacer un lavado de la zona genital era suficiente y no. Aunque hagas un lavado de la zona genital, probablemente todavía hay un riesgo de contaminación y lo más importante es explicar al paciente que tiene que intentar separar los genitales lo máximo posible de la muestra. Y luego hay que desechar la primera parte de la micción porque es la zona en la que más concentración hay de flora de la uretra o de células escamativas, etcétera, que nos pueden ayudar a contaminar la muestra. Y muy importante, lo ideal sería hacer este cultivo dentro de la orina de la primera hora de la mañana porque es donde más carga bacteriana hay. Sin embargo, sabemos pues, que en servicios de urgencias o en ingresos pues, muchas veces es complicado esperar a coger el cultivo a primera hora de la mañana. Y luego, por último, el sondaje intermitente o el famoso mete-saca de que lo sondo para coger la muestra y luego le quito la sonda. Tenemos que tener mucho cuidado precisamente por el tema de la contaminación, porque estamos arrastrando todos los gérmenes hacia la vía ascendente renal y lo que estamos provocando es nosotros mismos la infección urinaria. Esto está totalmente contraindicado y solo se debería hacer en pacientes que no son capaces de recoger la orina por sí solos, ¿vale? Que sería el caso, por ejemplo, de pacientes que están intubados en una UCI, que tienen una alteración neurológica grave o en niños que no son capaces de controlar los esfínteres. Dentro de los pacientes que ya llevan un sondaje permanente, lo primero es cambiar la sonda. Antes de recoger una muestra de orina hay que cambiar la sonda precisamente para evitar la posibilidad de formación de biopelículas que van a hacer que todavía esté más contaminada la muestra. Si no se puede quitar la sonda o recambiar en ese momento antes de recoger la muestra, por el motivo que sea, se intenta pinzar la sonda vesical para intentar coger la orina lo más estéril posible. Pero estas orinas hay que tratarlas con mucho cuidado e interpretar con cuidado los resultados. Por tanto, la sonda vesical no evita por completo la contaminación y nunca hay ni que cultivar la punta de la sonda porque no sirve para nada. No hay que recoger la muestra, por supuesto, de la bolsa colectora y no hay que abrir el sistema porque lo que estamos haciendo es facilitar nosotros la infección. Por último, hablar de la sonda suprapúbica, que esto es algo que se hace sobre todo en niños, que es un método relativamente fácil y normalmente se hace bajo control ecográfico y que casi evita la contaminación, pero no lo hace del todo porque existe la posibilidad de reflujo de la orina de la uretra hasta la vejiga. En cuanto a las nefrostomías, si se hace durante el acto quirúrgico, en principio los resultados deberían de tenerse en cuenta, pero si se trata de una nefrostomía que ya tiene el paciente y que pensamos que está infectada, hay que hacer como el sondaje vesical, hay que recambiarla y tomar muestra una vez cambiada. Una vez tenemos nuestra muestra, ¿cómo la analizamos? Pues bueno, tenemos dos métodos químicos, que sería la tira reactiva o el sedimento. La tira reactiva la conocemos todos, es un fragmento de papel que por reacciones de colorimetría van cambiando en presencia de determinadas células en la orina, y el sedimento de orina es una muestra procesada por el laboratorio de forma más o menos automatizada para tener un resultado que normalmente es mucho más fiable. Y luego, por último, el gold estándar en microbiología, que siempre es el cultivo de orina. En cuanto a la tira reactiva, solo quiero dar dos pinceladas. Una de ellas es en cuanto a los nitritos, que muchas veces es nitrito o infección de orina, no es así, ¿vale? Los nitritos son muy poco sensibles, aunque es verdad que son específicos, pero son específicos de que hay bacterias. Esto no quiere decir que la bacteria sea que haya una infección de orina, quiere decir que hay una bacteria que a lo mejor es una flora, ¿vale? Entonces, hay muchos falsos positivos, sobre todo por contaminación de bacterias y también por ciertos fármacos que pueden hacer que la orina tenga un color determinado y entonces la tira reactiva no sea válida.
En cuanto a los falsos negativos, un valor negativo tampoco nos dice que seguro no haya una infección, porque sabemos todos que hay microorganismos que no producen la conversión de nitratos a nitritos y entonces no positivizan, pero sí que es una infección de orina. Y luego, altos niveles de vitamina C o de otras sustancias puede hacer que den un falso negativo también los nitritos. En cuanto a los leucocitos en la tira reactiva, que realmente no medimos los leucocitos, sino una enzima que se llama esterasa leucocitaria, con esto es lo mismo, es un método que es bastante específico pero que es poco sensible, es decir, que dé positivo no nos va a querer decir tampoco que sea una infección de orina. Puede estar positivo y elevado en infecciones de orina, pero también en otros procesos como tumores, enfermedades sistémicas o litiasis, ¿vale? Hay falsos negativos por ejemplo, que el paciente esté neutropénico, entonces no hay reacción neutrófila que llegue a la orina. Y hay falsos positivos, sobre todo, otra vez, por contaminación o por ciertos fármacos que pueden dar unos falsos negativos. En cuanto al sedimento, es el método para diagnosticar si el paciente tiene o no piuria, ¿vale? Entonces, eso se hace en función al recuento de los leucocitos por campo. Y esto sí que está correlacionado, la cifra varía según determinados estándares, pero esto sí que está correlacionado con que luego haya una bacteriuria. Que insistimos, que luego haya una bacteriuria no quiere decir que esa bacteriuria sea sintomática y haya que tratarla. Quiere decir que efectivamente hay bacterias, ¿vale? Otras células de interés que se miden en el sedimento son células descamativas, que nos dan una idea de cómo de contaminada puede estar esa muestra o no, hematíes, que ya hemos dicho que hablan de un proceso inflamatorio, y bacterias que, aunque las veamos, no siempre van a querer decir que haya una infección activa. Luego, el cultivo es el gold estándar y seguirá siéndolo de momento durante mucho tiempo, pero interpretar estos resultados, como ha hablado Carlos, no es algo que sea fácil. El número de bacterias que crecen en el cultivo nos va a depender de muchos factores, incluyendo y empezando por la edad o el sexo del paciente. Luego dependerá de qué tipo de microorganismo es el que hayamos aislado y cómo hayamos obtenido esa muestra. Otros factores que nos van a hacer ver cómo depende lo que nos crezca o no en la muestra será el grado de contaminación que pueda haber por la existencia de biofilm si es un sondaje o por la contaminación a la hora de recoger la muestra si es una orina de micción espontánea. Y luego esto lo tenemos que tener en cuenta con otros parámetros que, como hemos dicho, pues no son del todo sensibles y que nos pueden llevar a veces a error. Con todo esto os dejo aquí una tabla con los diferentes puntos de corte según el diagnóstico microbiológico. Y aquí os dejo, que esto no lo voy a mencionar ahora y lo mencionamos luego si queremos en el debate, sobre cómo se informan los cultivos de positivos, negativos, de crecimiento no valorable, de cultivos mixtos, ¿vale? Una vez tenemos el cultivo y nos ha dado positivo, ¿qué microorganismo es el que nos va a crecer? Pues estemos en el grupo en el que estemos, sobre todo enterobacterias, principalmente la E. coli, que es la superestrella en todos los grupos. En el caso de las infecciones no complicadas, después de las enterobacterias, irán el Staphylococcus saprophyticus, sobre todo por las mujeres jóvenes. En el caso de las infecciones complicadas, sepsis, catéteres asociados, o sea, infecciones asociadas a catéteres, etcétera, aparte de las enterobacterias, que siguen siendo el primer grupo, se van asociando las pseudomonas, se van asociando enterococos, se van asociando gram positivos, ¿vale? Pero, y aquí es un poco donde yo quería llegar en la charla y que más o menos ya he ido dejando pinceladas, todas las bacterias no tienen este aspecto y todas las bacterias no hace falta tratarlas, ¿vale? Y para eso vamos a hablar un poco del microbioma, ¿vale? A mí me dejó bastante impactada la cifra que veis a continuación, y es que un varón de 70 kilos por cada célula de su cuerpo tiene 1,3 bacterias, con lo cual prácticamente estamos hechos de bacterias en la misma proporción que de células. Y la microbiota, que es lo que antiguamente siempre hemos denominado flora, es una comunidad de microorganismos vivos que viven en determinado nicho ecológico, sea el colon, sea la piel, sea el tracto urinario, por ejemplo. Están entre 500 y 1000 especies, no solo de bacterias, sino que también hay virus, hay hongos, incluso hay protozoos, ¿vale?, en algunos sistemas. Y el microbioma es el conjunto formado por esas bacterias, los genes que tienen, los metabolitos que van creando y las condiciones que hay en ese nicho. Un poco para entenderos, os he puesto el ejemplo que la microbiota sería el árbol y el microbioma sería el bosque entero, ¿vale? ¿Qué función tiene este bosque? Pues contribuye a la homeostasis de nuestro cuerpo. Lleva importantes funciones protectoras a cabo, sobre todo una barrera física, y luego además ayuda a desarrollar y a potenciar el sistema inmune. ¿Qué pasa cuando quemamos ese bosque? Pues que aparecen patologías con mucha mayor frecuencia. En el caso de las infecciones urinarias se ha relacionado una alteración de la microbioma con un aumento de la incidencia de infecciones de orina, de cáncer a nivel renal, de incontinencia urinaria o de vejiga hiperactiva. ¿Cómo se
lleva a cabo o cómo se destruye ese microbioma, pues bueno, afectan muchos factores, pero bueno, un poco lo principal es que hay una alteración no solo del microbioma urinario, sino de microbiomas con los que tiene mucha relación, que es el vaginal y con la flora intestinal, destruyendo bien porque con la edad nos bajan los estrógenos o bien porque los sometemos a tratamientos antibióticos que son innecesarios, acabamos destruyendo la flora, digamos, que es la comensal, y entonces empiezan a aparecer microorganismos patogénicos y es cuando empiezan a desarrollarse las infecciones. Como ejemplo claro de esto, que Carlos antes lo ha comentado también, voy a hablar unas pinceladas de la bacteriuria asintomática. La bacteriuria asintomática es una infección urinaria que es asintomática, es decir, haya o no piuria, vamos a encontrar en el cultivo de orina un crecimiento significativo de bacterias. Pero lo más importante aquí, lo más relevante, es que no hay síntomas, ¿vale? Entonces, para las mujeres necesitamos el diagnóstico de dos cultivos con el mismo patógeno, al menos separados en 2 semanas. Para los hombres, solo con una muestra sería suficiente si el paciente no tiene clínica para diagnosticarlo de una bacteriuria asintomática, ¿vale? Es muy importante destacar que en hombres jóvenes es muy raro tener una bacteriuria asintomática y que habría que mirar que no tengan una prostatitis crónica que no se esté cursando con síntomas muy leves o que al paciente no le recuerden a una infección de orina. En cuanto al portador de sonda, otro dato que a mí me llamó mucho la atención es que un portador de un sondaje vesical, cada día que lleva la sonda, aumenta su bacteriuria de un 2 a un 7%. Es decir, pacientes que llevan la sonda permanente tienen un 100% de bacteriuria. Todos les hagamos un cultivo va a salir positivo, porque es que están colonizados, ¿vale? Entonces esto es muy importante de cara al diagnóstico. En pacientes institucionalizados y en pacientes con daño medular, precisamente por esto la prevalencia de la bacteriuria aumenta muchísimo, porque hay mucho más paciente sondado y hay muchas más comorbilidades que ayudan a la aparición de esta bacteriuria. No hay beneficio ni de detectarle, ni de hacerle 1000 cultivos, ni de tratar esos 1000 cultivos, ¿vale? Sino que se ha visto que no reduce el porcentaje de gente que luego va a evolucionar hacia una infección de orina verdadera, ni va a frenar que ese paciente tenga una menor morbimortalidad que un paciente con bacteriuria al que no tratas, ¿vale? Lo que sí que vamos a hacer es aumentar que luego cuando ese paciente tenga una infección sea una infección por bacterias multiresistentes, porque hemos estado dañando su flora y seleccionando cepas a las cepas que se han hecho resistentes a esos antibióticos. Y también aumentamos el riesgo de infección por Clostridium difficile con toda la morbimortalidad que conlleva esa infección. ¿Qué excepciones hay a esto? Las mujeres que son gestantes en el primer trimestre de gestación, en ellas sí que se ha visto un beneficio porque disminuye el bajo peso al nacer y disminuye el riesgo de parto pretérmino. Y en pacientes que se van a someter a una cirugía urológica o a un procedimiento endoscópico, siempre que el procedimiento conlleve un sangrado de la mucosa. Muy importante que estos pacientes con bacteriuria, que sí que hay que tratarlos, están asintomáticos. Esperamos al cultivo a tratarlos para intentar no seleccionar las cepas. ¿Por qué todo esto? Pues por la importancia de las resistencias, ¿vale? Como sabemos, es un problema a nivel mundial. Dentro de las infecciones de orina, el 92% de las bacterias que se aíslan son resistentes al menos a una familia de antibióticos. De hecho, la prioridad de la OMS, dentro de prioridad crítica, están los gérmenes que provocan las infecciones de orina, enterobacterias y pseudomonas. Con lo cual, esto es una realidad que ya estamos viviendo en el día a día y que es muy importante intentar ponerle freno en la medida de lo posible. No solo hay casos intrahospitalarios, también hay casos ya de pacientes que tienen estas infecciones adquiridas en la comunidad. Y es muy importante sabernos la flora de nuestro hospital porque el tratamiento empírico lo vas a poner a ciegas. Entonces tienes que saber que al menos haya menos de un 20% de tasa de resistencias de ese fármaco cuando lo vas a poner. Si no tratamos correctamente las infecciones de orina, hay mayor riesgo de recurrencia. Y estas recurrencias y estas infecciones de orina no controladas, independientemente de que lleven a procesos graves, como podría ser una sepsis, también acaban provocando un daño renal e incluso insuficiencia renal en los pacientes. ¿Qué factores de riesgo hay para pensar en que mi paciente con una infección de orina pueda ser por gérmenes multiresistentes? Los mismos básicamente que para cualquier otro tipo de infección multiresistente, que haya llevado antibiótico en los meses previos por cualquier motivo, que tenga más de 60 años, hombres, y en el caso de las infecciones de orina, que haya habido una manipulación reciente en los meses anteriores o que haya alteraciones estructurales. ¿Cómo podemos luchar contra estas infecciones resistentes? Bien rescatando fármacos antiguos o bien con el desarrollo de nuevos fármacos. Yo me he centrado en los nuevos antibióticos que son nuevos, pero que ya tenemos en el mercado, con lo cual ya no son tan nuevos. Pero voy a dar unas pinceladas de todo porque como las diapositivas se quedan y voy un poco rápido, voy a centrarme en cada detalle de lo que quiero, ¿vale?
Dentro de los antiguos antibióticos, destacar el papel de la fosfomicina por su acción bactericida y por su amplio espectro. De hecho, se ha visto en estudios que en pacientes con bacterias que son multiresistentes muchas veces son sensibles a fosfomicina, lo que dice Carlos, no hace falta irnos al meropenema, sino que muchas veces tenemos fármacos que nos son útiles para el día a día y que son mucho más cómodos y ya estamos acostumbrados a ellos. En cuanto a la fosfomicina, de hecho, hay artículos que los comparan con pipertazo y no hay datos de inferioridad, sino que con fosfomicina van igual de bien que con fármacos a lo mejor más potentes. En cuanto a la colistina, es un fármaco que durante mucho miedo nos ha dado mucho miedo usar, pero que desgraciadamente pues estamos volviendo a usar para tratar a las bacterias multiresistentes porque muchas veces no nos queda otra alternativa. En cuanto a los nuevos antibióticos, me voy a centrar sobre todo en la combinación de nuevos betalactámicos con inhibidores de la betalactamasa. Destacar el cetolozano porque tiene acción contra las betalactamasas de grupo A, es decir, con los BLE, y que tiene como efecto secundario importante que puede dar un falso positivo en la prueba de Coombs, lo cual es importante si el paciente por lo que sea también tiene una anemia y nos ponemos a estudiarla. Dentro de Ceftazidimab Vivactam es más potente que el anterior, tiene acción contra los inhibidores de betalactamasa contra clase A, clase C, incluyendo la AMC, y contra la clase D, que son las SOXAs. Lo único que quedaría por cubrir serían las metalobetalactamasas, que son las de clase B, ¿vale? Solamente hay que ajustarlo por función renal y en niños pequeños y como efectos secundarios básicamente son gastrointestinales. Tiene muchísimos ensayos que avalan su eficacia y su seguridad y lo importante es que, aunque no se activa, que es el fallo que tiene contra las clase B, que son las metalobetalactamasas, se ha visto ya en ensayos que si lo juntamos con el Aztreonam, que sí que tiene cobertura frente a ellas, se convierten en un muy buen equipo porque hacen un efecto sinérgico y logran en comparación con otros fármacos que son activos contra las metalobetalactamasas, mucho mejores resultados. No hay ensayos disponibles, pero ya hay muchos estudios en vida real sobre ello. En cuanto al meropenem-varovactam y el imipenem-relebactam, tienen más o menos el mismo espectro, cubren betalactamasas de clase A y de clase C, pero no son activas ni contra las metalobetalactamasas ni contra las de clase D, que son las SOXAs. Hay que ajustarlos en insuficiencia renal y hay que tener en cuenta por el tema de los carbapenémicos que tienen mayor riesgo de convulsión, sobre todo si hay factores de riesgo. Dentro de nuevos betalactámicos, por cambiar de grupo, destaco el cefiderocol, que es una cefalosporina de cuarta generación, que es estable a la mayoría de las betalactamasas, ¿vale? Incluyendo las metalobetalactamasas, que son el grupo que siempre se queda un poco más corto. Lo mismo, hay que ajustar la función renal y como efectos secundarios este también puede dar falso positivo en la prueba de Coombs. Esta es una tabla de resumen con la actividad de cada uno sobre qué betalactamasas se está cubriendo o cuáles no. Y como como grupo alternativo yo había puesto aquí la plazomicina, que es un aminoglucósido sintético que tenía muchos mejores efectos, menos efectos secundarios y muy buena efectividad, pero que desgraciadamente por todo el tema entre COVID, pandemias, etcétera, pues la empresa y el laboratorio ha tenido que quitar la aplicación que había hecho para la EMA por falta de economía. Por último, las infecciones asociadas a catéter, que es el resumen de todo lo que hemos visto. Son infecciones con una clínica que normalmente no está clara, son infecciones que el 100% van a estar colonizados, con lo cual va a ser muy difícil diferenciar de una infección de orina real, y en los que son muy importante prevenirlos para no desarrollarlos y es muy importante también saber diagnosticarlos correctamente para no sobretratar. Y luego tienen la dificultad de tratamiento de tener un biofilm y una biopelícula que va a hacer que el paciente seguro que va a estar contaminado por gérmenes que tienen más papeletas para ser resistentes a los antimicrobianos habituales. Destacar lo que hemos comentado antes, que el 100% de los pacientes van a estar colonizados si llevan una sonda permanente. De este 100%, casi 1 de cada 4 va a acabar desarrollando una infección urinaria real y sintomática. Y de ellos, de un 1 a un 5% van a hacer una bacteriemia. La patogenia es múltiple, sobre todo es a través de los biofilms, pero también tener en cuenta lo que hemos comentado antes, que al colocar el catéter estamos haciendo una contaminación de la zona genital y uretral hacia la zona más ascendente. Y luego, además, cada vez que manipulamos el sondaje, pues tenemos una papeleta más para poder estar provocando la infección. Factores de riesgo es la duración del sondaje, se dice que tiene que ser menos de, a partir de 6 días ya es un riesgo, en mujeres, en pacientes con comorbilidades y en pacientes en los que se ha modificado o se ha alterado la sonda. Bien por obstrucción, bien por hematuria que ha necesitado muchos lavados o lavados por turnos, o bien en recambios traumáticos del sondaje.
¿Nos ayuda la clínica? Pues bueno, un poco lo que hemos comentado antes. En este caso todavía es menos específica que en los pacientes en los que no llevan sondaje. Los síntomas focales suelen estar ausentes porque el paciente está sondado o son secundarios a la propia sonda. Dolor, espasmos, hematuria. Los cambios en las características de la orina es todavía menos fiable y los síntomas sistémicos son muchas veces los que nos dan la pista, que el paciente esté con fiebre, esté con hipotenso, siempre y cuando descartemos otros focos, porque no será la primera vez que tenemos un cultivo de orina positivo, pero es que el paciente tiene una neumonía, que es lo que está haciendo que se ponga malito. Y luego los síntomas inespecíficos sin ninguna otra cosa no nos deberían de hacer pensar en pedir un cultivo, porque el cultivo va a ser positivo. En cuanto a qué pruebas pedimos un hemograma, una bioquímica para ver función renal y para ver reactantes de fase aguda que nos ayuden a la toma de decisiones. El sedimento, teniendo en cuenta que ni piuria ni leucocituria nos va a distinguir de una bacteriuria de una infección real. Pedimos una prueba de imagen solo en aquellos pacientes en los que pensemos que hay un problema con la obstrucción o con el sondaje y cogemos muestra microbiológica para el hemocultivo y para el cultivo. Dentro del cultivo, lo que hemos dicho, hay que cogerlo una vez recambiado el sondaje, ¿vale? Porque si no, nos va a liar más que nos va a ayudar. ¿Qué gérmenes esperamos encontrar? Los mismos. Lo que pasa es que va a haber más prevalencia, aparte de las enterobacterias, de pseudomonas, de enterococos, de gram positivos, etcétera. ¿Y qué tratamiento ponemos? Lo primero, lo que, insisto, quitar si se puede el catéter o recambiarlo por uno nuevo para evitar los biofilms. Luego, en caso de la nefrostomía, exactamente igual, cambiar la nefrostomía por una limpia. Y en cuanto a la antibioterapia, si tenemos un hemocultivo positivo, vamos a cubrir a ese germen, porque probablemente en el cultivo a lo mejor no sale más de un microorganismo, porque estará colonizado por más de un bicho, pero solo será uno el que probablemente esté haciendo la infección y el que sea patógeno. Entonces hay que cubrir el que salga en el hemocultivo si es que es positivo. Revisar los cultivos previos del paciente para intentar dirigir lo mejor posible la infección y revisar factores de riesgo para el desarrollo de bacterias multiresistentes. Os dejo aquí la tabla con las pautas que son sacadas del Mensa. Y lo único, una vez tenemos la antibioterapia ya dirigidas en un antibiograma, simplemente es que la duración del tratamiento debe ser 7 días. Si el paciente está muy bien, muy estable, no necesita ingreso, no tiene ni un solo factor de riesgo, se puede plantear hacer un tratamiento más corto de 5 días, hay estudios que lo avalan, y si el paciente obviamente no va bien, pues se puede prolongar el tratamiento hasta 14 días. En caso de que el paciente esté evolucionando bien, a las 48-72 horas había que intentar desescalar y pasar a vía oral, y estas dos medidas son independientes de que dejemos el sondaje o no puesto y de que no haya bacteriemia, porque recordemos que en principio las bacteriemias se deberían de tratar unos 7 días también. Si nuestro paciente no mejora, pensar que hay una resistencia microbiana que no estamos cubriendo y habría que hablar con el microbiólogo, o descartar que haya una afectación estructural que no hemos visto, y aquí sí que estaría indicado pedir la prueba de imagen. En cuanto a prevención, hay un montón de cosas que se han intentado hacer, muchas que ya están claras que no hay que hacerlo porque no mejora y sí quedan complicaciones, como es la profilaxis antibiótica antes o después de la retirada, o como es la profilaxis antibiótica en pacientes que se autosondan. Y lo que es más primordial es poner la sonda solo cuando esté indicada, no para hacer un control de orina en un paciente que recoge perfectamente la orina, y no dejarla después de una cirugía 15 días la sonda vesical si no hace falta, ¿vale? Lo mejor para prevenir las infecciones es poner las sondas que tocan, no más ni menos. Por último, como conclusiones, que son infecciones frecuentes tanto fuera del ámbito hospitalario como dentro de él, que es un diagnóstico muy complicado y que nos tenemos que ayudar muchas veces con el microbiólogo para poder tener todos los pilares que sean necesarios para apoyar si realmente estamos ante una infección o no, que hay un gran sobretratamiento de pacientes que realmente no lo necesitarían y eso está conllevando un aumento de resistencias, y que la infección de orina asociada a catéter pues es el ejemplo perfecto de todo lo que hemos visto a continuación. Y ya está.